Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie Biel, Revenge de Serious basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Los secretos no existen en el mundo, pero ¿sabes qué pasaría si supieras el secreto más importante del mundo? Intentó soltar la única mano del hombre de ojos rojos que le apretaba el cuello. Estaba tan apretado que apenas podía respirar. Ambas manos se clavaron en la piel del otro, usando toda la fuerza que tenía para liberarse del agarre. No tuvo tiempo de examinar el dolor alrededor de su cuello. El instinto de supervivencia le dijo que huyera del príncipe que era como un sirviente, aunque sabía que el camino por el que corría podría acabar con su vida. No sería tan doloroso como quedarse sin aire. Pum no quería perder la vida ahí. Se vio obligado a correr hasta que se quedó sin fuerzas, pero parecía que sus fuerzas se estaban agotando en el momento equivocado. Justo cuando estaba a punto de salir al balcón en el centro del lujoso hotel, Pum sintió como si le hubieran desconectado el cuerpo. Todo su cuerpo se estrelló contra el balcón antes de caer por la barandilla. Flotando en el aire, cerró los párpados con fuerza, rezando para no sentir dolor. Ese segundo tan largo le hizo pensar en los pocos días que habían hecho su vida más emocionante que los 26 años que había vivido. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que su espíritu y cuerpo fueron sellados con un hechizo centenario? No sentía la vida, no sentía el poder que una vez ardió bajo su cuerpo fuerte. Remy Solai Honey movió la cabeza para aliviar la rigidez. Sus ojos rojos carmesí se centraron en la puerta abierta. Sonrió con una mueca cuando sintió la masa de energía formarse en su cuerpo, antes de salir disparado a una velocidad vertiginosa y detenerse en el piso más bajo del hotel que él mismo había fundado. Hip, ya no pasa nada, abre los ojos. Las yemas de sus dedos largos y delgados tocaron con delicadeza las comisuras de los ojos llorosos de la persona en sus brazos. El cuerpo delgado temblaba como un pajarito que se había caído del nido. Sin embargo, la fortuna del otro, que parecía estar ligada a él, hizo que ahora estuviera abrazado por los fuertes brazos del dueño de los ojos rojos carmesí. No supo cuánto tiempo pasó Ramil sin poder apartar la mirada de esos ojos castaños claros. Intentó profundizar para encontrar el significado de esos ojos claros que cambiaron de una mirada de terror a una de relajación. El corazón acelerado del otro se calmó gradualmente hasta volver a la normalidad. Sin embargo, para él, que nunca había sentido su propio corazón, ahora parecía que la sangre lo alimentaba, creando un sonido que le hacía sentir que volvía a la vida. Hace unos 100 años, este reino estaba gobernado por seres no humanos. Los de la misma sangre se masacraban unos a otros para obtener el trono. Estalló una guerra cuando no había líder. Un gran grupo de vampiros rebeldes se formó, negándose a aceptar a su nuevo amo. Estaban tan enfurecidos que realizaron un ritual para invocar a Lilith, la que posee el poder de la maldición, la primera mujer creada según las escrituras misteriosas. La gente la apodó la madre de todos los demonios, incluida la raza vampírica. Los cánticos resonaron por toda la gran iglesia en la tierra sagrada. Lilith apareció según la oración ardiente como una llama. Ella rechazó la petición de los muchos demonios que le suplicaron que sellara al hombre sin corazón. Así, sus ojos verdes esmeralda lanzaron un hechizo, derramando oraciones que eran como una maldición, sellando el cuerpo de Ramil Solai Honey en una pintura al óleo. Sin embargo, las últimas palabras antes de que el ritual terminara y Ramil perdiera su poder de vivir como sus hermanos rebeldes, la poca piedad de Lily salió de sus labios rosados. Cuando la gota de sangre de la persona que amas toque tu cuerpo, la maldición de encarcelamiento se desvanecerá.
En la cama tamaño king yacía un cuerpo inconsciente debido a los acontecimientos de hace unas horas. Ramil se sentó observando las mejillas claras del otro, que descansaban en la almohada de la cama, sin apartar la vista. No negaba el sentimiento que había formado, sintiendo la vida que no había experimentado en cientos de años, pero aún no podía responderse claramente por qué la persona frente a él era la razón por la que volvía a sentir como si tuviera un corazón.